Buenas tardes a todos. Mi nombre es Janet Banderas, soy estudiante de la Universidad del Quindío, del programa Ciencias de la Información, de la Documentación, Archivística y Bibliotecología. En esta tarde les vamos a hablar de lo que es la descripción archivística, que es un tema de la materia organización y descripción de archivos. Los temas que voy a tratar son qué es la descripción archivística, cuáles son las características, cuál es el marco normativo de acuerdo al Archivo General de la Nación, las normas internacionales de descripción archivística, cuáles son los niveles de descripción archivística y cómo se aplican cada uno de ellos. Como también cómo está estructurada la norma ISAGER y cómo se aplican los elementos de esta norma, su marco normativo, también del inventario documental. Vamos a conocer qué es un inventario documental y cuál es su importancia. También vamos a hablar de lo que es el BANTER y las normas técnicas colombianas, cuáles son, cuál es el objetivo de ellas y las reglas de aplicación. Primero que todo, vamos a hablar de lo que es la descripción archivística, que es una fase del proceso de organización documental que consiste en analizar todos los documentos del archivo y que se organizan en agrupaciones para luego describirlos y poder tener uso para los usuarios. Las características de la descripción archivística se liga de manera directa con los procesos de identificación y clasificación, pues únicamente es posible describir esa información cuando se encuentra organizada. Puede ser organizada en unas bases de datos o puede ser organizada en unos inventarios documentales. También pues, vamos a hablar de lo que es el marco normativo de acuerdo a la máxima autoridad, que es el Archivo General de la Nación. Todas las entidades deben de implementar programas de gestión documental y de descripción documental mediante la utilización de normas, normas técnicas de descripción de ellos y los principios que lo rigen, ¿no? Todos tienen una norma. También vamos a hablar de los instrumentos archivísticos para la descripción, que se encuentran debidamente sustentados para los sujetos, pues para las entidades, ¿no? Que están obligadas y lógicamente para cumplir pues con su función por la cual están cumpliendo la norma. El Archivo General ha desarrollado pues unas normas técnicas colombianas a través del Comité Técnico de Clasificación, Ordenación y Descripción Archivística. Hay muchos de los acuerdos de la norma que son los que cobijan pues todo lo que es respecto a los archivos y voy a nombrar algunos de ellos. El Acuerdo 42 del 2002, por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos. También puedo hablar de lo que es la ley 594 del año 2000, que es la que reglamenta los archivos en Colombia. Normalmente esta norma está obligado para las entidades públicas y algunas entidades que presten servicio a lo público. Dentro de las normas que vamos a hablar más adelante es la NTC 4095 del 2013, que es la norma general para la descripción archivística. También voy a hablar de la norma 6052 del 2014, que es la que habla sobre el registro de la autoridad de los archivos de las instituciones, de las personas y a veces hasta de las familias. La NTC 6088, que es la norma que está para describir lo que son las funciones como tal. Y la NTC 6125, que es la norma para la descripción institucional como fondos de archivos. También podemos hablar aquí del acuerdo 0015 del 15 de marzo del 2013, que es donde se establecen todos los criterios básicos para clasificación, ordenación y descripción de los archivos en todas las entidades públicas, como ya lo dije, y privadas que presten servicio a lo público. Voy a hablar de los niveles de descripción archivística de cada uno de ellos. Los niveles de descripción propuestos por la norma son el fondo, el subfondo, la serie y la subserie. La unidad documental compuesta y la unidad documental simple.
Hablemos del fondo. El fondo comprende un conjunto de documentos que se producen dentro de una organización jurídica y que es normalmente en el desarrollo de sus funciones. O sea, hay unas unidades productoras y cada uno de ellos generan una serie de documentos. Entonces, estos harían parte del fondo documental. También hablamos del subfondo, que es el conjunto de los documentos que se producen dentro de una unidad administrativa o una unidad productora. Pues lógicamente está subordinada y que posee pues una cierta autonomía propia. Vamos a hablar de lo que es una serie documental y una subserie. Las series documentales son los conjuntos de unidades documentales de una estructura homogénea, o sea que siempre son de un mismo tipo. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de un contrato, todos los tipos documentales que comprenden este contrato, pues hacen parte de la serie documental. Hablar de subserie es, por ejemplo, cuando una serie documental podemos hablar que es un acta que es la serie documental y las subseries documentales que serían, por ejemplo, las actas de comité, las actas de bienestar universitario, diferentes tipos de actas que son una subserie de la serie acta. También vamos a hablar de lo que es una unidad documental compuesta, es un expediente. Las diferentes entidades del Estado deben desarrollar procesos de descripción para la consulta de los usuarios y de la organización como tal. Por ejemplo, podemos hablar como son los actos administrativos, que son los que soportan los contratos. También podemos hablar de lo que son las resoluciones. Cuando hablamos de esta serie de tipos, perdón, de este tipo de series documentales, decimos que son unidades documentales compuestas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes, es como un expediente, donde tenemos muchos documentos a la vez. También tenemos dentro de los niveles de descripción archivística, también tenemos unidades documentales simples, que son, por ejemplo, cuando son series muy simples, como dice su nombre, cuando, por ejemplo, en la unidad archivística más pequeña se puede decir que es cuando hay un solo documento, una sola carta. Ahora les voy a hablar de lo que es la norma ISAGE, cómo se estructura y para qué nos sirve esa norma. Dice que la norma internacional en general de descripción archivística corresponde a un conjunto de reglas generales que forman parte de un proceso dirigido a qué. Con eso se garantiza la creación de descripciones coherentes y que sean pertinentes, o sea, que sean reales a lo que va ajustado de acuerdo pues a la ley, a la normatividad. Facilitan también la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo. Es una norma que constituye una guía general de descripción archivística. Esa es la conocida, la norma ISAGE. También vamos a hablar de cómo se estructura. La norma ISAGE se estructura con 7 áreas de información descriptiva y 26 elementos de información que pueden combinarse entre sí. Los elementos esenciales según la norma ISAGE es la área de identificación, la área de contexto, la área de contenido y estructura, la área de documentación asociada, área de notas también tiene y área de control de la descripción. Dentro del marco normativo, ahora más adelante vamos a describir cada una de estas normas. En este momentico vamos a hablar lo que es el marco normativo del inventario documental. El acuerdo 042 del 2002 es donde se establecen los criterios de organización de archivos de gestión de todas las entidades públicas y también privadas que presten servicio dentro de lo público. También está regulado por un inventario documental que también lo establece la la ley 594 del 2000. Estos inventarios pueden ir en un formato especial que lo conocemos como formato FUID, que lo utilizamos también para relacionar todos los documentos de archivo y que nos sirva para facilitar y para su fácil acceso a encontrar esa información. Después de tener todo relacionado, usted sabe que tenemos un archivo de gestión, un archivo
un archivo central y un archivo histórico. Entonces, esos formatos de inventario documental, conocidos también como el FUID, nos sirven para ese apoyo, para hacer transferencias cuando ya han pasado los tiempos de que duran cada documento en cada área. Lo utilizamos para transferencias documentales desde cada archivo de gestión al archivo central. También puedo hablar, bueno, se me olvidaba decirles que también para todos los documentos que producen las entidades hay una tabla de retención documental que es un instrumento archivístico que nos ayuda al manejo de la información de cada entidad. En esta tabla de retención documental vamos a encontrar las series y las subseries de todas las unidades administrativas, de todas las secciones, de todas las subsecciones de la organización, y es la que nos permite conocer cuánto tiempo va a estar cada documento, cada expediente en los diferentes archivos que podemos observar. La norma que más nos rige los archivos es la ley 594 del año 2000. En su artículo 11 también dice que es de obligatoriedad de toda la conformación de los archivos públicos, y el Estado está obligado a crear, pues, que haya una buena preservación, que haya un buen control de los archivos, y que lógicamente nos sirvan para instrumentos de lo que son las instituciones como tal. El decreto 029 del 2015 nos habla del inventario documental, es el que se utiliza para la entrega de las transferencias documentales, como ya lo dije, desde un archivo de gestión a un archivo central. También vamos a hablar de lo que es un inventario documental. Los inventarios documentales es un instrumento de recuperación de información que describe de una manera precisa y exacta las series o asuntos para el fondo documental o para las áreas cuando tenemos las diferentes series documentales, para que nos dice qué debemos hacer con ellas, ¿no? El inventario documental también se utiliza para cuando vamos a hacer entregas de transferencias, como ya lo dije, del archivo de gestión al archivo central. Se utiliza en un formato que se llama FUID, como ya lo dije, y allí se incorpora, se colocan ¿qué dice? El FUID es más o menos cuando tenemos qué entidad lo produce, de qué área lo produce, perdón, que la fecha de inicio, la fecha de finalización, quién es el responsable que lo recibe, quién lo entrega y quién lo recibe en el archivo central. Es una obligación de todas las entidades públicas elaborar inventarios documentales que produzcan en el ejercicio de sus funciones, de manera que aseguren el control de los diferentes fases de los documentos. Ahora les voy a hablar de lo que es un banter. El banter es un instrumento archivístico que permite normalizar las series y las subseries de tipos documentales a través de lenguajes estructurados y controlados. Es una herramienta, el banter es una herramienta que creó el Archivo General de la Nación para su consulta, que es de gran ayuda porque resulta que allí están todos los registros que podemos utilizar, todas las entidades públicas, ¿cierto? Es una herramienta que facilita a través de ella sacar información para una buena comprensión de lo que son las series documentales. En ese banner vamos a encontrar, nos entramos por la página del Archivo General de la Nación, y es un instrumento archivístico donde puedes encontrar todas las series que son por ejemplo, que son muy usuales en todas las entidades públicas. Por ejemplo, casi en todas las entidades públicas utilizamos actos administrativos que son los contratos. Los contratos, en los contratos, por decir algo, es una serie documental, y allí en ese banner vamos a encontrar todos los tipos documentales que deben de tener un contrato, y lógicamente nos va a describir qué tipos documentales y cuáles son la manera como de llevar ese contrato ajustable a la ley y que cumpla con la normatividad. También les voy a hablar de las normas técnicas colombianas, cuáles son el objetivo y cuáles son las reglas de aplicación.
Referente a las normas, hay que tenerlas en cuenta cuando manejamos inventarios documentales, porque todas las entidades están obligadas a cumplir con los archivos porque sirven de patrimonio documental. Los elementos que la conforman, las normas de aplicación de la NTC 4095 del 2013, es una norma que se utiliza para la descripción archivística que garantiza la elaboración de la descripción y sirve para facilitar la recuperación y para el préstamo y el acceso a la información. La norma 6052 del 2014 es una norma sobre registros de autoridad, de archivos relativo a los archivos. Es una norma que se aplica para crear registros de autoridad y para que proporcionen pues, la descripción a todas las entidades y ya que puedan hacer uso las instituciones y facilitar el acceso a esta información. También hablamos de la norma técnica 6165 del 2016. Es una norma para la descripción de instituciones de fondos, de instituciones y personas y familias. Una norma que se utiliza, facilita la descripción de las instituciones cuya función principal es mantener los archivos y ponerlos a disposición del público. La norma 60, la NTC 6088 del 2014 es una norma para la descripción de funciones, norma que para elaborar la descripción de funciones institucionales relacionadas con la producción y la documentación. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Buenas tardes.